En la cena de Nochebuena, el abuelo dijo: ¿qué tal la casa de 480 grados Kelvin que te di? Pero nunca la recibí. El silencio se rompió como un cristal bajo el tacón de una bota. Y vi como mi tío, con su sonrisa de serpiente, desviaba la mirada hacia el fuego de la chimenea, sabiendo que él era el ladrón que había devorado mi futuro. En ese instante, juré por las cenizas de mi madre que no pararía hasta que su imperio de mentiras se derrumbara, aunque eso significara quemar el mío propio en el proceso. La nieve caía en copos perezosos sobre las calles empedradas de Toledo, como si el cielo mismo dudara en cubrir la ciudad con su manto blanco. Era diciembre de 2024, y yo, Víctor Ruiz, de 32 años, me arrastraba por las aceras heladas con el peso de una mochila raída y un corazón que latía como un tambor de guerra. Mi vida era un tapiz de hilos rotos, un divorcio reciente que me había dejado sin casa ni dignidad, un trabajo precario como repartidor en una app que me pagaba por humillación, y la sombra eterna de mi madre, muerta 5 años atrás en un accidente de coche que nadie investigó a fondo. Ella era la única que me había mantenido a flote, con sus abrazos ásperos y sus consejos envueltos en el humo de sus cigarrillos ducados. Víctor, la familia es como el vino, envejece bien solo si lo dejas reposar sin remover la mierda del fondo, me decía siempre. Ironías del destino. Esa noche de Nochebuena, el fondo de la mierda se removió solo. La casa familiar en las afueras de Toledo era un relicto del siglo XVII, con muros de piedra que susurraban secretos y un salón principal donde el abuelo, don Antonio Ruiz, reinaba como un patriarca de telenovela. Él había construido su fortuna en la construcción durante el boom inmobiliario de los 90, levantando barrios enteros en la Castilla-La Mancha árida. A sus 85 años, era un hombre de piel curtida como cuero viejo, ojos que perforaban almas y una voz que no admitía réplicas. Mi tío Javier, su hijo menor, era el heredero designado, un tipo de 50 y pico, con traje Armani que olía a colonia cara y deudas ocultas. Javier había sido el hijo pródigo que nunca lo fue, siempre al acecho, siempre calculando. Y luego estaba mi prima Laura, la mediadora eterna, con su sonrisa de terapeuta y sus ojos que veían demasiado poco. Llegué tarde, como siempre, con una botella de Rioja barata bajo el brazo. El aire olía a cordero asado y a pino de la guirnalda. Besos falsos, abrazos que no calientan. Víctor, el vagabundo regresa, bromeó Javier, dándome una palmada en la espalda que dolió más de lo que debería. Laura me sirvió un plato, susurrando: papá está de mal humor esta noche. No le pinches. Pero yo no estaba allí para pinchar, estaba allí porque el abuelo me había llamado 2 días antes, con esa voz ronca que no deja espacio para excusas. Ven, muchacho. Hay algo que arreglar. La cena fluyó como un río turbio. Conversaciones sobre el frío, sobre el Madrid que se ahogaba en turistas, sobre la política que nos jodía a todos por igual. Entonces, entre el postre de turrón y el café, el abuelo dejó caer la bomba. Sus ojos se clavaron en mí, ignorando el revuelo de cubiertos. ¿Qué tal la casa de 480 grados Kelvin que te di, Víctor? Ya la has puesto a tu nombre. El salón se congeló. Mi tenedor se detuvo a medio camino de la boca. ¿Casa? ¿480.000 euros? Nunca había oído hablar de tal cosa. Mi madre me había criado en un piso de alquiler en el extrarradio, y tras su muerte, heredé deudas y un armario lleno de recuerdos. Miré a Javier, que jugueteaba con su servilleta, y a Laura, cuya sonrisa se había evaporado como rocío al amanecer. ¿De qué hablas, abuelo?, balbuceé, sintiendo el calor subir por mi cuello. Él frunció el ceño, como si yo fuera un niño mentiroso. La casa en las colinas de Consuegra, la que compré hace 10 años para ti y tu madre. Te lo dije en el testamento preliminar.
Javier se encargó de los papeles. Mi tío carraspeó, interviniendo con esa voz meliflua: abuelo, Víctor ha estado distraído con el divorcio y todo. Pero yo no escuchaba. En mi mente, las piezas encajaban como un rompecabezas maldito. Mi madre había muerto en ese coche. Un Peugeot viejo que Javier prestó para que ella fuera a una cita con un notario. Papeles, una casa que valía media fortuna. La rabia brotó como bilis, amarga y caliente. Me levanté de golpe, la silla chirriando contra el suelo de baldosa. Nunca recibí nada. Ni una puta notificación. Las palabras salieron crudas, sin filtro, y el abuelo palideció. Javier se irguió. Amenazante: cuidado con lo que dices, sobrino. No ensucies la cena familiar. Laura intentó mediar: Víctor, hablemos después. Pero yo ya había cruzado el umbral invisible. Esa noche, en la pensión cutre donde dormía, no pegué ojo. Saqué mi viejo portátil y busqué en el registro de la propiedad. Nada. Ni rastro de una casa a mi nombre. Llamadas a notarios antiguos. Correos perdidos en el limbo. Al amanecer, con los ojos hinchados y el alma en llamas, supe que no era un error. Era un robo. Y el ladrón llevaba el mismo apellido que yo. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida. Regresé a mi rutina de entregas, zigzagueando por las autopistas nevadas con la radio, escupiendo villancicos que me revolvían el estómago. Pero en mi cabeza, el plan germinaba como una semilla en tierra estéril. Primero, información. Laura me llamó al tercer día, su voz temblorosa al teléfono: Víctor, no hagas locuras. Papá dice que fue un malentendido con los impuestos. Mentiras. Le pedí que me enviara copias de cualquier documento. Ella dudó, pero cedió. Era la buena samaritana, siempre queriendo salvar al mundo, empezando por su familia disfuncional. Los archivos llegaron por email: un testamento holográfico del abuelo, fechado en 2014, donde se mencionaba explícitamente la propiedad en consuegra para Víctor Ruiz, hijo de mi hija Elena. Y luego, una transferencia: Javier había reestructurado la herencia para protegerla de acreedores. Acreedores míos, claro. Mi exmujer, Carmen, había reclamado todo en el divorcio, alegando que yo era un perdedor. Pero Javier la había ayudado. Le había susurrado al oído del juez. La traición no era solo de sangre, era de aliados rotos. Carmen, mi esposa de 8 años, se había liado con un compañero de trabajo y me dejó con las deudas de la hipoteca que nunca pudimos pagar. Ahora, resultaba que Javier había financiado su nuevo ático en Madrid. Llamé a un viejo amigo, Miguel, abogado de oficio en un bufete de Toledo que olía a café rancio y promesas rotas. Víctor, esto huele a fraude notarial. Pero probarlo. Necesitarás pruebas sólidas. Y dinero para pelear. Dinero que no tenía. Pero la rabia era mi moneda de cambio. Pasé noches en vela, rastreando transacciones en apps de finanzas públicas, conectando puntos. La casa existía, vendida a un inversor anónimo por 420 grados Kelvin hace 2 años. El dinero, evaporado en cuentas offshore de Javier. Mi tío no era solo un empresario, era un depredador que devoraba herencias como un lobo en la niebla. La primera confrontación llegó una semana después, en el bar de la Plaza Zocodover. Lo cité allí, bajo pretexto de hablar como hombres. Toledo bullía de turistas con bufandas rojas, pero yo solo veía rojo sangre. Javier llegó con su abrigo de cachemira, oliendo a Victoria. Sobrino, ¿qué mosca te pica? El abuelo está preocupado. Le escupí los documentos en la mesa, las páginas volando como confeti maldito. ¿Esto es preocupación? Robaste mi herencia, cabrón. La casa de mi madre. Sus ojos se entrecerraron.
Y por un segundo, vi al monstruo debajo de la máscara. Pruebas. Víctor. Necesitas pruebas. Y tú no eres más que un perdedor que ni siquiera puede mantener a su mujer. Golpe bajo. Carmen. La mención de ella me hizo apretar los puños hasta que los nudillos blanquearon. Te arrepentirás, murmuré, levantándome. El río, pagando la cuenta con un billete de 100. La familia es familia, Víctor. No lo olvides. Pero yo lo había olvidado ya. Esa noche, en la soledad de mi habitación, tracé el mapa de la venganza. No sería un asesinato en la oscuridad, sería algo limpio, legal, pero devastador. Atacar su reputación, su negocio, su alma. Empecé por lo pequeño, un post anónimo en foros de inversores toledanos, insinuando irregularidades en las obras de Javier Ruiz Construcciones. Semillas de duda. Luego, contacté a un periodista freelance que cubría corrupción inmobiliaria en el país. Tengo una historia familiar que podría interesar. Traición. Dinero sucio. Un abuelo traicionado. Él mordió el anzuelo. Mientras tanto, Laura me enviaba mensajes suplicantes, por favor. Deitant. Papá está enfermo. ¿Enfermo? El abuelo, con su cáncer de pulmón en fase 3, era el único inocente en este circo. O eso creía yo. A medida que enero se arrastraba con su frío punzante, la presión crecía. Javier empezó a vigilarme. Vi su coche negro rondando mi ruta de entregas. Una vez, me siguió hasta el supermercado Lidl, donde compraba fideos instantáneos para cenar. Déjalo, Víctor. O te jodes tú solo. Su amenaza era velada, pero clara. Yo respondí con silencio, pero por dentro, el odio se cosía a fuego lento. Soñaba con la casa en Consuegra, un cortijo blanco con vistas a los molinos de viento, el lugar donde mi madre quería envejecer, plantando olivos y contando historias de su juventud en Andalucía. Ahora, era un fantasma, como ella. El primer golpe lo di en febrero. El artículo salió en una edición digital de El País. Herencias robadas en familias toledanas, el caso de los Ruiz. No nombraba a Javier directamente, pero las pistas eran obvias. Acciones de su empresa cayeron un 15% en bolsa. Llamadas furiosas de Laura, has destruido a papá. Y el abuelo, en su lecho de enfermo, me convocó. Fui, con el estómago revuelto. Él yacía en una cama hospitalaria en casa, tubo serpenteando como venas artificiales. Muchacho. Es verdad lo que dicen. Le conté todo, sin filtros. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Javier. Mi hijo. Lo crié mal. En ese momento, el odio se mezcló con piedad. Pero la piedad es un lujo que la venganza no permite. La primavera irrumpió en Toledo como una amante impaciente, cubriendo las murallas con glicinias violetas y llenando el Tajo de reflejos dorados. Pero para mí, el mundo seguía gris, teñido por el humo de mis cigarrillos y el zumbido constante de alertas en mi teléfono. El artículo había sido solo el aperitivo. Ahora venía el plato fuerte. Miguel, mi abogado amigo, había desenterrado un nido de avispas, facturas falsificadas en las obras de Javier, subvenciones europeas desviadas a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Esto es dinamita, Víctor. Pero si lo usas, te salpica. Javier es intocable en los tribunales locales, tiene jueces en el bolsillo. Intocable. La palabra me quemaba. Pasé semanas en la biblioteca de Castilla-La Mancha, devorando expedientes polvorientos, conectando donaciones de Javier a campañas políticas. Era un tejido de corrupción, hilado con hilos de favoritismo familiar. Laura se convirtió en mi sombra involuntaria. Venía a verme los fines de semana, trayendo empanadas caseras y súplicas envueltas en lástima. Víctor, eres como un hermano para mí.
Deitant antes de que sea tarde. Ella era la mediadora perfecta, psicóloga de profesión, con un consultorio en el casco antiguo donde curaba almas rotas. Pero su propia alma estaba fracturada, divorciada 2 veces, siempre poniendo a la familia por encima de todo. Una tarde, en su sofá de cuero beige, me confesó: papá no es malo, solo ambicioso. Después de la muerte de la tía Elena, se volvió paranoico con el dinero. Dijo que tú no eras estable, que lo malgastaría. Estable. La palabra me hizo reír. Amargo. Él. ¿Qué? Construyendo imperios sobre tumbas. Le mostré los documentos, transferencias bancarias, emails saqueados de un contacto en el banco de un favor de Miguel que rozaba la ilegalidad. Laura palideció. Dios. Víctor. Esto destruiría a la familia. Exacto. Esa era la idea. Pero en sus ojos vi algo nuevo: duda. ¿Era posible que ella supiera? No. Laura era demasiado pura para conspirar. O eso quería creer. La despedí con un abrazo que duró demasiado, oliendo su perfume de lavanda, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Por un segundo, la venganza se diluyó en deseo. Pero no. No podía permitírmelo. El siguiente paso fue infiltrarme en el mundo de Javier. Su empresa, Ruiz Construcciones, tenía una gala benéfica en el Teatro de Rojas, por los niños de Castilla. Ironía pura. Me colé como camarero, con un uniforme alquilado que picaba como ortigas. El salón bullía de trajes caros y copas de cava, Javier en el centro, brindando con el alcalde, su risa resonando como un trueno falso. Lo observé desde las sombras, sirviendo bandejas de jamón ibérico, memorizando caras. Allí estaba Carmen, mi ex, colgada de su brazo como una joya falsa. Vestida de rojo sangre, riendo ante sus chistes. El estómago se me revolvió. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Desde antes del divorcio? 1 mes después de la boda de mi madre. Javier había ayudado a Carmen con un préstamo para su boutique. Ahora lo veía claro: un triángulo de traición, con la casa como cebo. En un momento de descuido, vertí accidentalmente una copa de vino tinto sobre el vestido de Carmen. Gritos ahogados. Flashis de móviles. Imbécil. Siseó ella, mientras Javier la apartaba, sus ojos encontrando los míos en la penumbra. Reconocimiento. Amenaza. Huí por la cocina, el corazón martilleando, pero la semilla estaba plantada: rumores de un escándalo en la gala. Un camarero desaparecido. Al día siguiente, el abuelo empeoró. Laura me llamó histérica: ven al hospital. Quiere verte. Fui, zigzagueando por pasillos estériles que olían a desinfectante y muerte. Don Antonio estaba conectado a máquinas que pitaban como relojes rotos. Víctor. Perdóname. Pensé que Javier te protegería. Sus palabras eran un susurro, pero cortaban como cuchillos. La casa. Era para que recordaras a tu madre. Ella la amaba. Lágrimas mías. Por primera vez en años. Lo haré pagar, abuelo. Por ti. Por ella. Salí de allí con una resolución de acero. El plan escalaba: demandas civiles por fraude hereditario, anónimos a la Guardia Civil sobre blanqueo. Miguel advirtió: esto es guerra, Víctor. Y las guerras dejan viudas. No me importaba. La noche siguiente, en un bar de mala muerte en el barrio de Santa María la Blanca, contacté a un ex socio de Javier, un constructor arruinado llamado Paco. Olía a ginebra y rencor. Ruiz me jodió en un proyecto en Talavera. Subcontratos falsos. Me dejó con deudas. Le ofrecí una alianza: testificar a cambio de una tajada si ganábamos. Asintió, sus ojos brillando con venganza compartida. Pero mientras hablábamos, mi teléfono vibró: un mensaje de número desconocido.
Para tu preciosa Laura sufre un accidente. Helado. Javier jugaba sucio. La Perenoye se instaló como un inquilino no deseado. Miraba por encima del hombro en cada entrega. Revisaba mi moto por explosivos imaginarios. Laura notó mi tensión en nuestra siguiente reunión. Estás cambiando, Víctor. Esta rabia te está comiendo. Intentó terapia improvisada, háblame de tu madre. Hablé. De cómo Elena luchó contra el cáncer de Javier. No. Espera. Mi madre murió en el accidente. Pero en mi furia, confundí detalles. Elena había tenido un tumor benigno años atrás, operado por un favor de Javier. ¿Coincidencia? Esa noche. Solo. Busqué en internet, el coche del accidente había sido saboteado. Frenos fallidos. Informe policial archivado por falta de pruebas. Javier, imposible probarlo. Pero el odio creció raíces. El clímax de la primavera llegó en Pascua. Javier organizó una reunión familiar en la finca de consuegra de Irónico, la antigua casa. Insistió en mi presencia vía Laura. Por el abuelo. Fui armado con una grabadora en el bolsillo. El cortijo era tal como lo imaginaba, paredes blancas, patio con fuente borboteante, vistas a los gigantes molinos que giraban perezosos. Javier me recibió con falsa cordialidad. Un vaso de manzanilla en la mano. Hablemos como adultos, Víctor. Te ofrezco 50 grados Kelvin para cerrar esto. Olvídalo. 50 grados Kelvin. Una migaja de los 480 grados Kelvin robados. Rey. No es dinero lo que quiero. Es justicia. Carmen estaba allí, distante, pero sus ojos me devoraban con culpa. Laura, ajena, servía el cordero. La discusión estalló en el comedor. Robaste la herencia de mi madre para pagar tus putas deudas, grité, lanzando los documentos sobre la mesa. Javier se levantó, rojo como el vino. Tu madre era una puta que se acostaba con medio Toledo. ¿Crees que no lo sabía? Él le presonó mi puño en su mandíbula. Sangre en la servilleta. Laura chilló, separándonos. Carmen huyó al jardín, sollozando. En el caos, la grabadora capturó todo, confesión implícita, insultos, la verdad desnuda. Pero mientras Javier se limpiaba la boca, murmuró, sabía que vendrías. Y ahora, pagarás. Esa noche, regresé a Toledo con moretones y una victoria pírrica. El abuelo murió 2 días después, en paz, susurrando mi nombre. El funeral fue un teatro de hipocresía, Javier al frente, lágrimas de cocodrilo. Yo, en la última fila, planeando el siguiente movimiento. La demanda se presentó en mayo, fraude, apropiación indebida, daños morales. Miguel sonrió, esto les dolerá. Pero el dolor ya era mío. Pesadillas con mi madre, gritando desde el coche destrozado. Y Laura, distanciándose, ha sido demasiado lejos. El verano de 2025 cayó sobre Castilla como un yugo de fuego, secando los ríos y agrietando la tierra hasta que parecía un mapa de fracturas emocionales. Mi piso compartido en el extrarradio de Toledo se convirtió en un horno, pero era mi búnker, paredes cubiertas de post-its con fechas, nombres, transacciones. La demanda contra Javier avanzaba a paso de tortuga, como todo en la justicia española lenta, burocrática, pero inexeable si la alimentabas con paciencia y café. Miguel me actualizaba semanalmente, el juez ha pedido más pruebas. Javier alega demencia senil del abuelo. Demencia. La excusa perfecta para un hijo desnaturalizado. La ciudad hervía no solo de calor, sino de chismes. Mi venganza se filtraba por las grietas sociales. Vecinos que me miraban con lástima o recelo. Antiguos clientes de repartos que cancelaban pedidos. Eres el que demanda a su tío, ¿verdad? Mala sangre. Mala sangre. Sí.
La de los Ruiz corría envenenada. Carmen me contactó una noche de insomnio. Un mensaje de WhatsApp a las 3 a.m. Víctor, por favor. Javier me pegó después de la gala. Ayúdame. Pegó. La imagen me revolvió, la mujer que amé, marcada por el mismo monstruo que yo combatía. La llamé. Voz ronca por el humo. Ven a Toledo. Hablaremos. Llegó al amanecer. Ojeras profundas. Un moratón desvaneciéndose en el pómulo. No es lo que piensas. Sollozó en mi cocina mugrienta. Empecé con él para vengarme de ti. Por el divorcio. Pero se volvió posesivo. Hablamos horas. Desentrañando el nudo. Carmen confesó, Javier la había reclutado años atrás, prometiendo invertir en su boutique a cambio de lealtad. Lealtad que incluyó espiarme, filtrar mis deudas al juez del divorcio. Quería la casa para él, Víctor. Tu abuelo la compró, pero Javier falsificó el testamento preliminar después de la muerte de Elena. ¿Falsificó? Mi mente giró. Mi madre no murió en accidente, fue inducido. Dime todo. Lágrimas. Detalles. Javier manipuló los frenos. Pagó al mecánico para que mirara a otro lado. Pruebas. Una mail borrado. Recuperado por un jeque que Carmen conocía. La rabia se transformó en algo más oscuro, homicidio. Llamé a Miguel de inmediato. Añade cargos penales. Esto es asesinato. Pero la confesión de Carmen vino con un precio, su cuerpo contra el mío en la cama estrecha. Un sexo desesperado, lleno de arrepentimientos y necesidad. Desperté con su cabeza en mi pecho, oliendo a jazmín y traición. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque te sigo queriendo, idiota. Y porque Javier nos destruirá a todos. La quise creer, pero el daño estaba hecho. La usé como informante, accesos a los emails de Javier, contraseñas susurradas en la oscuridad. Era su cuerpo el que pagaba, pero su alma la que se rompía. Yo, el vengador, me convertía en el villano que odiaba. Laura irrumpió en mi vida como un vendaval en agosto. Me encontró en un parque junto al Tajo, sudando bajo un olivo centenario. Basta, Víctor. He visto a Carmen saliendo de tu piso. Estás acostándote con la puta que te arruinó. Sus palabras eran veneno, pero sus ojos, desesperación. La confronté, ¿sabías lo de la casa? Dudó. Un segundo fatal. Un poco. Papá me dijo que era temporal. Para protegerte. Protegerme. Mentira. La abofeteé con la verdad, tu padre mató a la mía. A mi madre. Colapsó en el banco. Sollozos que sacudían su cuerpo delgado. No puede ser. Pero lo era. En ese momento, vi su multidimensionalidad, no la santa, sino una mujer atrapada en lealtades tóxicas, eligiendo la paz familiar sobre la justicia. El contraataque de Javier fue sutil al principio, mi moto sabotada. Un pinchazo accidente que me dejó varado en la N401. Luego, amenazas directas, un sobre en mi buzón con fotos de Laura en su consultorio. Un cuchillo dibujado en rojo. Para o ella muere. El miedo se enroscó en mis entrañas como una serpiente. Protegí a Laura mudándola a un AIRB anónimo. Pero el costo fue su odio. Me has convertido en prisionera, Víctor. Por tu venganza. Culpable. Por primera vez. El espejo me devolvió un monstruo, ojeras. Barba descuidada. Manos temblorosas. Valía la pena. Sí, por mi madre. Por el abuelo, cuya tumba visitaba semanalmente, dejando flores marchitas y juramentos silenciosos. Septiembre trajo el primer juicio preliminar en los juzgados de Toledo, un edificio modernista que olía a cera y secretos. Javier, impecable en su traje, me miró como a un insecto. Su abogado, un tiburón de Madrid, desmontó mis pruebas, especulaciones de un hombre desequilibrado. Carmen testificó por mí.
Voz quebrada, vi los emails. Habló de arreglar el problema de Elena. El juez frunció el ceño, pero aplazó la vista. Victoria parcial. Esa noche, celebré solo con una cerveza en la Plaza Mayor, viendo las luces del Alcázar. Pero la euforia duró poco, un coche negro se detuvo, y 2 matones me arrastraron a un callejón. Golpes en las costillas, un cuchillo en la garganta. Última advertencia. Ruiz. Javier. Su voz en mi mente. Recuperado en el hospital, con 3 costillas rotas. Juré escalar. Contacté a Paco, el ex socio, y juntos filtramos documentos a un canal de TV. Corrupción en Toledo, el imperio de Javier Ruiz. El escándalo explotó. Acciones en picada. Inversores huyendo. El alcalde distanciándose. Javier contraatacó demandándome por difamación. Pero el daño estaba hecho. Laura me visitó en la habitación. Flores en mano. Te odio. Pero te necesito. Beso robado. Salado de lágrimas. Amor en medio del caos. Frágil como cristal. El otoño pintó las hojas de oro y rojo, pero mi mundo era ceniza. La investigación de la Guardia Civil se abrió. Allanamiento en la oficina de Javier. Computadoras incautadas. Él llamó. Voz rota por primera vez, sobrino. Hablemos. Te daré todo. Demasiado tarde. El odio me había moldeado. Ya no era Víctor el repartidor, sino Víctor el justiciero, ciego a las grietas en su armadura. El invierno de 2025 se anunciaba con vientos gélidos que aullaban por las callejuelas de Toledo como almas en pena, recordándome que la venganza es un ciclo sin fin, un invierno eterno del alma. Mi cuerpo, marcado por moretones que se desvanecían como promesas rotas, se curó más lento que mi espíritu. El hospital me escupió de vuelta a la calle en octubre, con analgésicos y una receta para terapia que ignoré. Laura se instaló en mi vida como una guardiana reacia. Cocinaba paellas insípidas. Me obligaba a duchas calientes. Y por las noches, su cuerpo era bálsamo y veneno. Esto no es amor, Víctor, murmuraba en la oscuridad. Es supervivencia. Tenía razón. Yo la usaba como escudo contra la soledad, ella como ancla contra su propio naufragio familiar. La investigación de la Guardia Civil avanzaba como un río crecido, arrastrando secretos al fango público. En noviembre, allanaron la finca de Consuegra, la casa que nunca fue mía, ahora un nido de pruebas. Encontraron libros contables ocultos en el sótano. Transferencias a cuentas de la familia de Carmen, pruebas de blanqueo. Mi ex fue interrogada. Su boutique clausurada temporalmente. Me llamó llorando, me has destruido. Víctor. Javier dice que eres el diablo. El diablo. Acepté el título, el diablo al menos tiene cuernos visibles. No colas ocultas como mi tío. Paco testificó. Su voz temblando en la comisaría. Ruiz me amenazó igual que a ti. Es un sociópata con traje. Pero Javier no caía solo. Contragolpeó con una bomba mediática, una entrevista en Antena 3 donde se presentaba como víctima de celos familiares. Lágrimas de estudio. Historia edulcorada, mi sobrino. Traumatizado por la muerte de su madre. Inventa mentiras para manchar mi nombre. Expertos psicológicos contratados lo respaldaban. Víctor Ruiz muestra signos de delirio persecutorio. El público, ávido de dramas, mordió. Mi reputación se evaporó. Perdí el trabajo de repartidor. No queremos escándalos. Y vecinos me escupían al pasar. Toledo, mi ciudad natal, se volvía enemiga. Laura se quebró bajo la presión. Una noche de diciembre, mientras nevaba copos gruesos que amortiguaban el mundo, me confrontó en la cocina. He hablado con papá. Admite lo de la casa, pero jura que el accidente fue un error. Error. La palabra me enfureció. Mató a mi madre. ¿Error? Golpeé la mesa, platos volando.
Ella retrocedió, ojos amplios de terror. ¿Y tú? ¿Qué? Estás matando a esta familia por una casa que ya no existe. ¿Verdad punzante? En mito Antín. Había ignorado las ondas, el abuelo muerto prematuramente por estrés, Laura perdiendo pacientes por el escándalo, Carmen al borde del suicidio. Hice una pausa. El primer resquebrajamiento en mi armadura. Lo siento, susurré, abrazándola. Pero el daño era irreversible, su beso fue frío. Un adiós disfrazado. El juicio principal se fijó para el 15 de diciembre. Víspera de Nochebuena al cruel ironía. Los juzgados bullían de periodistas, flechistegadores como juicios bíblicos. Entré escoltado por Miguel, corazón latiendo como un preso en el corredor de la muerte. Javier, al otro lado del estrado, parecía envejecido, arrugas profundas, ojos hundidos. Su abogado abrió, señoría. Esto es una vendetta personal, no justicia. Luego, mi turno. Subí al podio. Voz firme pese al nudo en la garganta. Detallé todo, la promesa del abuelo, la falsificación, el sabotaje del coche. Pruebas proyectadas en pantalla, emails, transferencias, el testimonio de Paco. Carmen, como testigo hostil. Se derrumbó, sí. Javier ordenó los frenos. Quería la herencia limpia. El jurado de 8 toledanos anónimos escuchaba en silencio, caras impasibles como estatuas del Greco. Javier testificó último. Voz quebrada, amo a mi familia. Víctor era como un hijo, pero su rabia lo cegó. Mentiras envueltas en emoción. El juez aplazó el veredicto para enero. Salí al frío, nevando de nuevo, y sentí el primer atisbo de duda. ¿Y si ganaba? ¿Qué el paz? No. Solo vacío. Esa Nochebuena, solo en mi piso, comí turrón rancio viendo la tele. Un especial de corrupción, mi historia. Sensacionalizada. Lágrimas inesperadas. Llamé a Laura, no contestó. A Carmen, bloqueada. Solo Miguel, bebiendo virtualmente, aguanta. Cabrón. Mañana amanece. Pero el amanecer trajo pesadillas, mi madre en el coche, gritando mi nombre mientras caía al abismo. Enero de 2026, el año nuevo, pero nada renovado. El veredicto llegó como un trueno, culpable. Fraude probado. 8 años por apropiación, el sabotaje del coche, pendiente de juicio separado por homicidio. Javier, esposado, me miró con odio puro mientras lo sacaban. Esto no acaba. Víctor. Victoria. Pero hueca. La casa, vendida hace años, no regresaría, el dinero, disipado en costas. Recibí una compensación de 200 grados Kelvin, suficiente para empezar de cero, pero el alma. Rota. Laura reapareció en febrero, demacrada. Papá se suicidó en la cárcel. Se ahorcó con su sábana. Sábana. La palabra me heló. Homicidio indirecto. Mi venganza lo había empujado al borde. Ella me culpó, eres un asesino. Huí a las colinas de Consuegra, al cortijo vacío, ahora mío por decreto judicial. Allí, bajo los molinos girando como relojes del destino, lloré por primera vez sin rabia. Mi madre me visitó en sueños, basta, hijo. Vive. Pero el ciclo no paraba. Carmen, libre de cargos por colaboración, me buscó, construyamos algo nuevo. Tentación. Laura, en terapia, me perdonó a medias, somos rotos, pero quizás. Opciones. Elegí ninguna. La venganza me había vaciado, ahora, reconstruir. La primavera de 2026 brotó tibia en las tierras de Castilla, con almendros en flor que perfumaban el aire de promesas inciertas. Pero para mí, Víctor Ruiz, el renacer era un espejismo. El cortijo en Consuegra se erguía como un centinela solitario,
sus paredes blancas manchadas por lluvias pasadas y recuerdos que se negaban a desvanecerse. Lo había restaurado con parte de la compensación. Nuevo tejado. Jardín con olivos plantados en honor a mi madre. Un estudio donde escribía confesiones que nadie leería. Pero la paz era frágil, como un vaso en manos temblorosas. Javier muerto. Su imperio desmantelado. Ruiz Construcciones declarada en quiebra. Activos repartidos entre acreedores. Y yo, el vencedor. Me sentía como un rey en un trono de espinas. Las visitas de Laura eran rituales irregulares, llegaba los domingos, con cestas de mercado y conversaciones que rozaban la intimidad sin tocarla. Has cambiado, decía, tocando mi brazo cicatrizado. Más callado. Más humano. Humano. Después de la furia, el vacío me había devuelto la empatía, pero tardía. Le hablaba de mis noches, sueños donde Javier me perseguía con un contrato ensangrentado, o mi madre me reprendía por robarle la venganza. Laura escuchaba, su mano en la mía, un puente sobre el abismo. Papá era un hombre roto, Víctor. Su ambición lo devoró. Roto. Como todos. Ella había cerrado su consultorio temporalmente, lidiando con demandas por conflicto de intereses, su reputación, salpicada por el barro familiar. Carmen era el fantasma más insistente. En martes apareció en la puerta del cortijo, maleta en mano, ojos suplicantes. Déjame empezar de nuevo aquí. Contigo. La dejé entrar, no por amor, sino por curiosidad malsana. Compartimos noches de vino y sexo, reviviendo viejos patrones, risas forzadas, confesiones a media luz. Javier me controlaba, admitía ella, trazando mapas invisibles en mi pecho. Pero tú me liberaste. Liberada. Ironía. Su libertad costó la mía, paranoia residual. Desconfianza que emponzoñaba cada caricia. Una mañana, la encontré revisando mis papeles judiciales. ¿Buscas qué?, pregunté, voz gélida. Lágrimas, quería entenderte. O controlarme. La eché, suave pero firme. Vete, Carmen. La venganza nos rompió a los dos. El juicio por homicidio se abrió en abril, un circo macabro en los tribunales de Toledo. Sin Javier vivo. Era contra su memoria y cómplices el mecánico, un peón asustado que cantó como pájaro. Señor Ruiz me pagó 5 grados Kelvin para aflojar los frenos. Dijo que era un aviso. Aviso. Por la herencia. El fiscal pintó el cuadro Ambición asesina. Un padre que sacrificaba a la hija por ladrillos y euros. Yo testifiqué. Voz quebrada, mi madre confiaba en él. Y él la mató por una casa. El jurado, caras endurecidas por el sol castellano, deliberó 2 días. Veredicto, culpable póstumo. Indemnización ampliada a 300 grados Kelvin más. Victoria final. Pero al salir, bajo un cielo plomizo, sentí náuseas. Justicia no resucitaba muertos. Las consecuencias se ramificaron como raíces invasoras. Paco, mi aliado, se evaporó con una tajada del botín, mudándose a Valencia con una amante joven. Gracias, Víctor. Pero no quiero más drames. Laura perdió un juicio civil, una paciente la demandó por asesoramiento sesgado durante el escándalo. Me culpan por ser Ruiz, sollozó en mis brazos. La consolé, pero el consuelo era egoísta. La necesitaba para no ahogarme solo. Nuestra relación floreció en secreto, paseos por los viñedos de Valdepeñas, besos robados en tabernas, planes de futuro que sonaban a cuentos. Vayámonos a Andalucía, proponía ella. Lejos de los fantasmas. Andalucía, tierra de mi madre. Tentador. Pero los fantasmas no viajan solos. En mayo, un sobreanónimo llegó al cortijo, fotos mías con Laura, timestamps de noches íntimas.
Chantaje, paga 50 grados Kelvin o se las mando a la prensa. ¿Quién? Sospeché de un ex empleado de Javier. Un rencoroso suelto. Pague. No por miedo, sino por protegerla. El dinero dolía, pero la traición renovada más. Confronté a Miguel, investiga. Él descubrió, el remitente era un detective privado contratado por Carmen. Quería dinero para su nueva vida. Celos, supongo. Celos. El ciclo de la familia Ruiz, amor torcido en posesión. El clímax emocional llegó en junio, solsticio de verano. Laura y yo fuimos al lugar del accidente, un tramo curvado de la A42, marcado por una cruz oxidada que yo había plantado años atrás. Nos sentamos en el arcén, viento azotando el pelo. Aquí murió, dije, voz ronca. Ella tomó mi mano, aquí renaces. Beso profundo, promesa. Pero al volver, el twist que lo cambió todo, un email del notario del abuelo, reenviado por error durante la limpieza de archivos. Lectura, el testamento original no solo legaba la casa, sino una cláusula secreta. Si Víctor demuestra valor, hereda todo, la empresa. 2 millones en acciones. Demostrar valor. El abuelo lo sabía, el regalo era una prueba. Javier robó porque fallé en reclamarla a tiempo tras la muerte de mi madre. No traición ciega, sino un juego cruel de lealtades. Devastado, confronté las ruinas. El abuelo no era víctima, era titiritero. Llamé a Laura. Histérico, todo fue una puta prueba. Ella, calmada, quizás. Pero tú elegiste la justicia, no el dinero. Elegí. El twist reconfiguró mi venganza, no era contra Javier solo, sino contra un legado tóxico. Quemé los papeles en el patio, llamas danzando como demonios. Renuncia. Paz tentativa. Carmen reapareció. Arrepentida, lo siento. Estaba rota. La perdoné. No por ella, sino por mí. Vete y vive. Ella partió a Barcelona. Un cierre. El otoño de 2026 envolvió Consuegra en un manto de hojas ocres y anaranjadas. Un tapiz que crujía bajo mis botas mientras caminaba los senderos del cortijo, reflexionando sobre las irreversibilidades de la vida. El twist del testamento del abuelo me había golpeado como un mazazo. Reescribiendo la narrativa de mi odisea, no era solo un huérfano vengador, sino un peón en un tablero familiar diseñado por un patriarca manipulador. Demuestra valor. Había escrito don Antonio en esa cláusula oculta, como si la vida fuera un rito de paso medieval. Valor que, irónicamente, me había costado todo, familia fracturada, alma lacerada, pero también libertad. Vendí la casa por 400 grados Kelvin, menos de lo prometido, pero mío por derecho propio, y usé el dinero para mudarme a un pequeño piso en el casco antiguo de Toledo, cerca del río que susurraba absoluciones. Laura y yo navegamos la relación como un barco en tormenta, sesiones de terapia conjunta en su nuevo consultorio, discusiones acaloradas sobre perdón, besas. Justicia. Noches de reconciliación donde nuestros cuerpos hablaban lo que las palabras no podían. Te amo, pero temo tu oscuridad, confesaba ella, trazando cicatrices en mi espalda. Yo respondía con honestidad cruda, la oscuridad me salvó. Pero ahora, déjala ir. En noviembre, le propuse matrimonio en la Catedral de Toledo, bajo los vitrales que pintaban el cielo de colores imposibles. No por lástima, sino por elección. Lágrimas. Sí, el anillo. Sí. Una vida nueva, tejida con hilos frágiles pero reales. Las repercusiones del escándalo se desvanecían como ecos. Paco me escribió desde Valencia, compré un bar. Gracias por la patada en el culo. Carmen, en Barcelona, abrió una boutique ética moda sin sangre. Bromeaba en sus posts. Y la Guardia Civil cerró el caso Javier con un informe final, suicidio confirmado.
no sospechoso. Pero en mi corazón, sabía, mi venganza lo había empujado. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ese monstruo silencioso. Me visitaba inquietudes. ¿Habría muerto de todos modos? ¿Valió la pérdida de Loras inocencia? Mi propia cordura. Respuesta ambigua. Como la vida. En diciembre. Un año exacto después de la cena fatídica. Organicé una reunión no en la casa familiar, sino en una taberna neutral junto al Alcázar. Invité a los supervivientes, Laura, Carmen como amiga lejana, Miguel con su esposa. Brindamos por Elena, por Antonio, incluso por Javier por los errores que nos forjan. Risas genuinas, por primera vez. Conté la historia completa, el twist incluido, y el grupo escuchó en silencio reverente. Fuiste valiente, dijo Miguel, chocando copas. ¿Valiente? La palabra del abuelo, reclamada. Pero la narrativa no acababa en redención fácil. En Nochebuena, solo con Laura en el cortijo prestado por un amigo, el pasado susurró una última tentación, un sobre del bufete del abuelo. Legados pendientes. Dentro. Acciones residuales 500 grados Kelvin en fondos éticos. Para el que demostró valor. No tallada. Riqueza sin culpa. Lo doné a una fundación para víctimas de corrupción familiar. Anónimamente. No necesitaba más. La venganza me había enseñado que el verdadero botín es la integridad recuperada. Los años siguientes fueron un tapiz de normalidad ganada a pulso. Boda discreta en primavera. Un hijo en camino de un Ruiz sin sombras. Bromeaba Laura. Trabajé como consultor freelance en ética inmobiliaria, ayudando a familias a navegar herencias tóxicas. Escribí un libro. La Casa Fantasma. Un memoir crudo que se vendió modestamente. Ganándome cartas de lectores rotos, me diste valor para confrontar. Valor. Circular. Mirando atrás. Desde la ventana de mi vida reconstruida. Veo la venganza no como victoria, sino como catalizador. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 EDENWebM impulsó. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG me quebró. Toantin me guió. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me humanizó. La familia Ruiz. Dispersa como hojas al viento. Pero unida en lecciones duras, la traición corta profundo. Pero el perdón propio primero, sana. En las noches de luna llena sobre Toledo, oigo el eco de mi madre. Vive, hijo. Eso es la mejor revancha. Y así, en el flujo inexeable del Tajo, dejo ir los fantasmas. No sin cicatrices, pero con alas.